el equipo multidisciplinar es algo que ahora está cogiendo un gran énfasis porque es difícil integrar diferentes especialidades en un mismo tratamiento para un enfermo. Hay una forma de colaborar médica muy antigua que es secuencial. Una especialidad trata a un enfermo durante un periodo que es más propia que sea en esa especialidad. Luego, si el enfermo es transferido a otras especialidades. Actualmente, tanto los conocimientos como también los resultados que se han obtenido indican que cuando se interacciona y se hace un programa mucho más híbrido, mucho más solapado y al mismo tiempo, simultáneo, pues los resultados son mejores. Y además es inevitable que de cara al futuro cada vez sea más importante porque es que están entrando nuevas especialidades dentro del contexto oncológico, es decir que es muy clásico la manera hoy de enfocar la oncología personalizada en la que tienes que tener el concurso de farmacia con farmacocinética, con farmacogenómica, el biólogo molecular que te dice los genes y las cosas que... Bueno, en fin, en total la situación es de que para abordar el tratamiento futuro del cáncer con éxito hay que interaccionar con diferentes especialidades y hay que hacer un equipo. Nosotros surgimos hace 15 años con una visión, pues no éramos los que, digamos, pioneros en el campo, porque en medicina se han utilizado los equipos en otras circunstancias y ha sido muy exitosa y es un punto de referencia el enfermo terminal, donde también la necesidad de conjugar la calidad de vida, el apoyo, digamos, de enfermería, el apoyo nutricional, el apoyo médico de calmantes, el apoyo espiritual, etcétera, hace que necesites una plataforma de diferentes especialidades y necesitas un equipo multidisciplinar. Bueno, nosotros empezamos porque ya la oncología pedía esto, empezamos con unas circunstancias muy favorables, un hospital que empezaba nuevo, que no había que romper esquemas de departamentos, etc. Y bueno, pues hemos seguido una trayectoria. Durante este tiempo, aunque nosotros siempre nos hemos sentido un poco pioneros en este desarrollo, también la medicina ha ido evolucionando en este sentido, es decir, que nos hemos encontrado gratamente pues que en Estados Unidos ha salido el equipo como algo necesario para hacer frente al futuro médico y hay que mirar no solamente la integración de las personas, que siempre es difícil, sino también los costes y la manera de construir mejor los equipos, de manera que en este momento ya hay, por decirlo, la ciencia de hacer equipos, es decir, que ya se sabe cómo hay que funcionar y realmente es un contenido que corresponde en gran parte a los psicooncólogos. Pueden ser psicólogos solo, porque hay equipos de todo, en realidad pueden estar en cualquier tipo de empresa, necesitas multidisciplinaridad y diferentes equipos, pero el psicooncólogo está más facilitado porque tiene la perspectiva también del enfermo. Los equipos estos al final lo que quieren es poner al enfermo en el centro de todas las decisiones y todo el equipo trabaja alrededor del enfermo. El psicooncólogo conoce el enfermo y también debe conocer los diferentes problemas que surgen alrededor del equipo multidisciplinar. Los centros son un poco estancos, es decir, los departamentos en medicina, las especialidades, los objetivos que se hacen en los diferentes centros sanitarios y en las universidades son objetivos muy relacionados con un grupo, con una especialidad, con un entrenamiento, con una cátedra, bueno, es una situación un poco limitada, de manera que no es un planteamiento abierto. Y si no tienes una estructura que permita sacar una función integrada, si la estructura es por decirlo así, compartimentos estancos, no consigues el equipo multidisciplinar. O sea, tienes que vencer la estructura. Para vencer la estructura no es difícil, hay que quererlo hacer, tiene que haber una organización hospitalaria, tiene que haber aparentemente un poco de renuncia en especialistas, porque de alguna manera pierdes, por decirlo así, la protección que te ofrece estar en un departamento estanco, que a lo mejor te va mejor para determinados objetivos profesionales. El entrenamiento es otro problema, porque el entrenamiento nos ha enseñado casi siempre a ser más individualistas, no tanto a compartir. Bueno, las claves son, y realmente en la ciencia de los equipos se conocen las 7 Cs. Hay una transversal que es la comunicación, si no hay comunicación evidentemente no funciona nada, pero las otras son las condiciones, es decir, que el centro sepa
cómo va a barajar con ellas, la cooperación y el espíritu ya personal de cooperar, coordinar, tener un buen líder que sepa también quitar los protagonismos, los conflictos, que siempre hay, a veces hay redundancias, se pueden hacer las cosas de dos maneras y puede representar para uno conflictivo que no entre en la suya, los conocimientos, porque uno tiene que conocer las otras especialidades para poder colaborar, tiene que saber un poquito de cómo funcionan y qué es lo que cabe esperar, y después también el soporte constante. Realmente las condiciones yo diría que las más importantes son quitando la voluntad de querer colaborar y la motivación. Los conflictos se pueden superar y no son el problema más importante, pueden ser un poco por personalidad, pero los equipos realmente lo que demuestran es que un especialista entra en un equipo quizá con la impresión de que pierde algo pero gana más. De que al cabo de un tiempo casi siempre has tenido el beneficio de que tu labor es mejor vista, más recompensada y con más satisfactoria para el enfermo y para todo el entorno. Es decir, que las más importantes son tener alguien que sepa cómo construir equipos, es decir, que a lo mejor un psico-oncólogo que pueda hacer el coaching, que pueda tomar los baremos y mirar a ver si funcionamos bien en todas las áreas de las 7 Cs, cuál es la que falla, cuál es la que debe hacerse, y por supuesto que haya una voluntad de la estructura sanitaria y del centro donde se hace en sacarlo adelante. Lo que ocurre es que lo hemos deformado porque el individualismo ha ido por un lado y hay que romper algunos de los esquemas que tenemos antes. Es decir, que a lo mejor las estructuras son muy fáciles de cambiar y todo cambiaría antes si las profesionales pues son gente ya contrastada que tiene esa capacidad. Es decir, que yo creo que sí pueden trabajar y te diría más. El trabajo que hace un profesional en una plataforma multidisciplinar es mucho mejor, es más satisfactorio desde su punto de vista de resultados e incluso personalmente, profesionalmente es mejor todavía. Es una persona que tiene que estar, posiblemente es una figura más de servicio que de protagonismo, porque los equipos multidisciplinares no tienen protagonismo, es todo el equipo el que aporta y en un momento dado es un protagonismo compartido, porque hay cosas que las hace uno y otras cosas que las tiene que hacer otro, el que las sabe hacer y el que le corresponde a su ámbito. Entonces el líder es una persona que normalmente se identifica porque tiene capacidad de servicio, porque tiene una visión más integrada quizá, y es una persona que de alguna manera va a apoyar al resto, es decir que, por decirlo así, el líder no es casi nunca un problema. Es cierto que a veces un líder fantástico saca de muchos apuros en momentos de crisis, pero los equipos multidisciplinares normalmente no es la crisis, es el día a día, es decir que el líder es fácil encontrarlo porque es una persona que quiere prestarse a hacer esta coordinación, a ayudar a los demás, estar un poco atento, y seguramente el líder, pues con el apoyo que necesita, pues de psicólogos y de otra gente de allí, el líder es fácil el hacerlo. Y a mí me parece que no es casi nunca el problema, el líder. Cuando un equipo no funciona, casi siempre es porque no hay, digamos, la clarificación del papel que juega cada uno. Es decir, que cuando uno entra en un equipo y piensa que se tiene que hacer lo que él diga y tiene que predominar su opinión, pues no suele funcionar. Es decir, que los roles de cada uno, que cada uno conozca el papel que juega y que además cada uno dé apertura al papel de los demás, es lo que hace que el equipo funcione. Puede haber también un problema de conflicto institucional, de si no tiene el apoyo suficiente para que estas cosas se puedan hacer. Pero en principio yo no creo que el conflicto sea, el problema sean las personas, no creo que el problema sea el tamaño de centro, no creo que sea tampoco el conflicto económico, me parece que el conflicto no es de las diferentes especialidades que entran, más bien creo que es el de que cada uno sepa su papel y los demás le acepten los papeles de cada uno, es un pacto entre disciplinas diferentes que todas colaboran.